Hola, queridos hermanos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, un sábado más. Un sábado más, ya queda poquito. Hoy tenemos la clase número 8, que es la continuación de la que veníamos, la que vimos el sábado pasado, que es la continuación de la familia y el ministerio. Nos queda una más y después el último, que es el trabajo práctico, y ya terminamos. Feliz por ustedes, que ya terminan el módulo 4, ya terminan lo que es escuela de vida, así que, bueno, van a poder recibirse, qué lindo para fin de año. Así que, bueno, los felicito por la perseverancia. El Señor tiene gozo en su corazón de ver hijos que realmente quieren aprender cada vez más de Él. Bueno, vamos a empezar con la clase. Primero vamos a orar y entregarle al Señor este tiempo. Gracias, Señor, te damos por este momento que puedo compartir junto con mis hermanos, Señor. Gracias porque vos sos bueno, porque tu misericordia es grande, porque estás en cada detalle, porque nos enseñás, Señor, porque cada día nos enseñás más de ti, Señor. Te revelaste en las Sagradas Escrituras, Padre Santo. Por eso es tan importante escudriñarlas, Señor. Por eso es tan importante que podamos hacer estos cursos, Señor amado, para saber cada día más de ti. Oh Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor, porque ese es tu objetivo, Señor, llevarnos a la verdad, llevarnos a los pies del Señor. Gracias, Padre mío, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta posibilidad que nos das de servirte, de prepararnos para ser esos obreros aprobados que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abrimos nuestro corazón, sacamos toda carga, todo problema, perdona nuestros pecados, todo lo que nos impida, Señor, concentrarnos en este momento, lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestras vidas, para que podamos tener los oídos prestos y los ojos bien abiertos y nuestro corazón realmente consagrado a ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a Josué primero. Josué 24:14. Lo tenía que haber tenido preparado. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirvéis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuanta tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto lo decía Josué, ¿sí? Estaba hablando, perdón, estaba hablando con el pueblo de Dios, ¿sí? Y porque estaban en la disyuntiva de que no sabían qué hacer. Entonces, ellos decidieron, Josué, con su familia, servir a Jehová. Entonces, hay principios. Dios lo que quiere es eso. Dios quiere, nos salvó para que nosotros y nuestra familia le sirvamos. Este, por eso nos da unos principios, ¿no es cierto?, para que podamos poner en práctica los ministerios exitosos y tener familias fortalecidas. Bueno, el primer principio es la familia y nuestro ministerio. No se tienen que oponer entre sí. Es decir, no es que si yo sirvo a Dios, mi familia se tiene que enojar. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra familia también le sirva al Señor. Entonces, poder todos juntos, como familia, poder estar en la iglesia y servirlo. Para que no haya problemas. ¿Por qué? Porque el servir a Dios nos proporciona una bendición. Nosotros sabemos de eso, entendemos de eso, lo hemos vivido, ¿no es cierto? Vivimos la bendición de Dios diariamente sabiendo el servicio que le estamos prestando a Él. Porque Él no es deudor de nadie, ¿no es cierto? Y Él siempre nos va a bendecir, ¿no es cierto?, por cada vez que nosotros hagamos algo para Él. Por eso lo importante es que juntos
en familia, ¿sí? Porque a veces la gente que no está, las familiares que no están en el Señor, tienden a enojarse porque nosotros le restamos tiempo para ellos, ¿no es cierto? Lo primero que dice el enemigo los usa diciéndole, claro, estás todo el día en la iglesia, te la pasas en la iglesia y a nosotros nos dejas de lado. Entonces, para que estas cosas no ocurran y que no sean piedra de tropiezo en nuestro servicio a Dios, lo importante es que, es decir, nuestras familias estén, sepan y quieran servir a Dios. Bueno, esa es la primera. La segunda es que procurar que nuestros hijos reciban la herencia. Nosotros nos preocupamos siempre para que nuestros hijos tener una casa, tener auto, tener un bienestar económico para poder dejarle a ellos como herencia. Y eso está muy bueno también, obviamente, obviamente. Pero lo más importante es dejarle la fe en Cristo, el servicio, ¿no es cierto?, que le podemos brindar, que ellos le pueden brindar a Dios, y el gozo de ser hijos de Dios. Ese es el mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, ¿sí? El hecho de que, de la salvación de su alma, de que conozcan al Señor íntimamente. ¿Y eso con qué lo logramos? Con nuestro testimonio, como hablábamos la semana pasada. La transformación que Dios produce en nuestras vidas y también el testimonio que nosotros damos como iglesia. Si vamos a ir a Hechos, vamos a ir a Hechos 21, 8 y 9. Hechos 21, 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posábamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Este Felipe era uno de los 7 diáconos, no sé si ustedes recuerdan la historia, de los 7 diáconos que habían elegido para que sirvieran a los huérfanos y a las viudas, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, y él que habían ido a posar, a pasar unos días, Pablo y todos los que estaban con él, y él tenía 4 hijas que profetizaban. Es decir, estas 4 hijas estaban al servicio del Señor, ¿sí? Después también tenemos en Hechos 16, Hechos 16, 13 al 15. Dice, y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solíamos hacer la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiataria, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciéndonos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es decir, lo primero que hizo Lidia cuando escuchó la oración de Pablo, cuando escuchó lo que Pablo estaba hablando, ahí junto al río, ella fue y trajo a su familia, ¿sí? Y le pidió a Pablo que se quedara con su familia, ¿sí? Unos días. Entonces, eso es lo que hay que hacer, es llevar a los pies de Cristo a cada uno de los integrantes de nuestra familia. Ese es lo primordial, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para que podamos, para que no haya piedra de tropiezo, para que ellos también sepan lo que es servir al Señor. Después, el tercero es formar familias sacerdotales. Dice que Dios desde el inicio llamó a las familias para dar testimonio de su poder. Y eso lo tenemos en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Vamos a ir a Génesis 12:3. Perdón, pero yo estoy muy difónica hoy y me da garrasperita. Génesis 12:3.
que dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios lo que quiere es bendecirte a vos y a tu familia, como hizo con Abraham, quiere hacer con tu vida y con la mía, ¿sí? Por eso lo importante es poder estar bendecidos como familia es decir, participar de las cosas de la iglesia, ¿sí? Cada vez que haya un problema, cada vez que haya un roce, una disensión entre la familia, consultar a una persona que sea de Dios, pastores, líderes, ¿sí? La palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Ahí tenemos que ir a donde las personas que tienen frutos, las personas que son sabias en el Señor, ¿sí? Y pedirles consejo, ¿sí? No resolver nosotros por nosotros mismos, sino pedir el consejo que viene del centro del corazón del Señor, ¿sí? Por eso tenemos que formar familias sacerdotales, ¿sí? Para estar en comunión constantemente los unos con los otros. Después tenemos que planificar un futuro. Eso es importante que nuestra familia esté en el Señor, porque nosotros no podemos planificar con gente que es inconversa, por más que sea nuestra familia, ¿sí? Porque siempre va a haber, tienen otra mirada de las cosas. La gente que está en el mundo tiene otra mirada, tiene otra perspectiva de lo que quiere de su vida. ¿Sí? Por eso tenemos que ser familias en Cristo, para poder sentarnos, para poder tomar decisiones, ¿sí? Para saber lo que tenemos que comprar, lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Es importante el consenso, es importante planificar, sentarse como familias que somos unidas en el Señor y planificar nuestro futuro. Vacaciones, siempre bajo la directiva, ¿sí? Y bajo la voluntad de nuestro Señor. Después también fomentar una correcta comunicación. Para poder, ¿no es cierto?, planificar ese futuro y para poder hacer y estar en el centro de la voluntad de Dios, lo importante es tener comunicación. Eh, las familias que poseen una buena comunicación manifiestan sus afectos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que le gusta al otro y lo que el otro sabe lo que nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos podemos manifestar nuestros afectos, nuestros sentimientos, ¿sí? Otra manera también es aceptar los tiempos buenos y los tiempos malos del otro. El otro quizás tuvo un problema en el trabajo, o no se siente bien, entonces cuando hay un diálogo, cuando hay una comunicación, yo sé lo que le pasa a mi esposo, por qué está triste, por qué él se va y se recluye en el cuarto, por ejemplo, porque quiere estar solo, ¿sí? Porque le está pasando un problema, porque tiene un problema en el trabajo, porque tiene un problema económico. Entonces, nosotros al haber ese diálogo, ¿sí? Al saber lo que le está pasando al otro, podemos comprenderlo, ¿sí? Se pueden conversar las diferencias. ¿Sí? Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Nosotros no tenemos los mismos pensamientos o los mismos sentimientos, o queremos las mismas cosas, o nos gustan las mismas cosas que a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, eh, porque somos distintos. Entonces, poder conversar esas cosas, poder conversar las diferencias, yo pienso de esta manera, vos pensás de la otra, llegar a un acuerdo, ¿sí? Dios quiere que nos respetamos, que no nos invadamos unos con los otros, porque el invadir al otro, el otro se siente presionado, y ahí es donde empiezan las peleas, donde empiezan las discusiones, no me presiones porque yo no puedo, porque yo no quiero, porque yo esto, porque yo lo otro. Entonces, la buena comunicación entre las familias, ¿sí? Hacen que todo esté bajo un espíritu de paz y de tranquilidad, y se pueden hacer las cosas mucho mejores. Sí, bueno, llegamos a la conclusión de todo esto, que Dios nos permite tener líderes que nos ayuden a bendecir a nuestra familia. Cuán importante es que podamos contar con la iglesia, contar con nuestro líder de GPC, contar con nuestros pastores,
¿sí? Para cuando haya problemas, como decía anteriormente, y esto hace que nos bendigan cada vez más, ¿sí? También es importantísimo recurrir a la palabra de Dios, ¿sí? Porque ahí encontramos todas las respuestas, ¿sí? Porque ahí se revela el Señor, y ahí revela su voluntad, y ahí podemos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestras familias. En Primera de Timoteo, vamos a ir a Primera de Timoteo, 3, 4 y 5. Son los requisitos que tiene que tener un obispo. Y dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si nosotros queremos ser esos ministros, si nosotros queremos ser esas personas que sirvan al Señor, primero tenemos que gobernar bien nuestra casa, ¿sí? Porque hay un lema que es que si tenemos familias estables, vamos a tener ministerios estables. Y Dios lo que quiere es eso, querido hermano, que tengamos ministerios estables y que podamos servir a Dios con toda nuestra casa. Y así como decía Josué, que nosotros también podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias por este momento que pudimos estar juntos, hablando de ti, Señor, sabiendo cuál es tu voluntad, Padre Santo, que podamos servirte con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, Señor, que ellos puedan entender lo maravilloso, lo hermoso que es servirte, Señor, cómo nos llenas de gozo, Señor, cómo podemos devolverte un poquito todo lo que vos haces por nosotros y lo que hiciste, esa salvación tan hermosa que nos diste, Señor, para que otros también puedan acceder a ellas, Padre Santo. Te pedimos y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias porque queremos que vos estés contento y feliz con nuestro servicio, Señor. Gracias porque si nosotros gobernamos bien nuestra casa, también vamos a saber llevar adelante tu iglesia. Queremos ser esa iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor. Queremos ser esa iglesia que esté como punta de flecha, Señor, que esté gobernada por ti, Señor amado, que nuestros pensamientos sean los tuyos, Señor, que nuestro testimonio, Padre Santo, sea de saber de que tú estás con nosotros constantemente. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, por tanto amor y por toda tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Fue un placer estar con ustedes y bueno, nos vemos el sábado que viene. Bendiciones.